El autor de Salmo 88 era Emán Esraíta. Este salmo vino de un hombre sabio, talentoso, reconocido y bendecido. Pero este salmo es diferente a los demás. Spurgeon dijo de este salmo: en este salmo, Emán hace un mapa de la historia de su vida, registrando todos los lugares oscuros por donde había pasado. Menciona sus pecados, sus tristezas, sus esperanzas, si tuviera alguna, sus temores, sus aflicciones, etc. Mire, esto es oración verdadera, presentando su caso delante del Señor. Ahora hay muchos salmos que nos enseñan a alabar a Dios en tiempos buenos. De hecho, este es lo que piensa mucha gente respecto al libro de los salmos. Solo alabanzas en tiempos buenos. No obstante, hay igual número de salmos que nos enseñan cómo relacionarnos a Dios en los tiempos difíciles. El libro de Salmos no nos esconde de los asuntos difíciles de la vida. Salmo 88 se considera uno de los salmos más tristes de toda la colección, lo más oscuro. Estos salmos se llaman lamentos y casi la mitad de los salmos son de este tipo. La estructura típica de un lamento es que el salmista se dirige a Dios y le cuenta sus aflicciones, pide a Dios escuchar su oración y luego agradece a Dios por escuchar y contestar su oración. Salmo 88 es un lamento, pero no sigue el patrón de todos. Es único en el libro de los Salmos. No hay otro salmo como este porque presenta un cuadro tan desolador. No tiene alabanza final, solo termina. Termina en una nota tan deprimente, termina con un gran gemido, pero aún ahí podemos ver 3 lecciones en tiempos difíciles, tiempos donde sentimos hasta la depresión. La primera lección es en gran aflicción, en gran desesperación, en gran depresión. Debemos acudir al Señor. Pedimos a Dios escuchar nuestra oración. Mire lo que dice en los primeros 2 versículos. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Inicia Hemán diciendo, oh Jehová, Dios de mi salvación. Esta introducción a su oración nos lleva a esperar un salmo mucho más positivo. Creeríamos que al invocar el nombre de Jehová como Dios de su salvación, el salmista ya experimentó la liberación que pidió. Pero esto no era el caso. Estaba recordando el pasado y aferrando a una esperanza aunque sea débil. Emán está seguro de su salvación y que Dios es el único origen de su salvación. Si un hombre puede ver a Dios como su Salvador, no está perdido o oscuro de todo. Pero si podemos ver a Dios como el Dios de nuestra salvación, si podemos ver su mano en el dolor que experimentamos, eso es la operación de una fe verdadera, aunque débil en el momento. Esa es la fe que dice, como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Este tipo de fe es el espíritu de este salmo. Es importante notar del principio a fin, no hay ningún rasgo de amargura, ningún deseo de venganza contra Dios, ningún deseo de venganza sobre sus enemigos, ninguna reflexión enojada sobre la falta de bondad de Dios. Al contrario, las referencias que hace Emán a Dios revelan un conocimiento de su gracia y resaltan su bondad. Dice Emán, llegue mi oración a tu presencia. Esta oración era apasionada. Clamo delante de ti, dice, y era constante día y noche. Emán necesitaba desesperadamente que Dios se inclinara a él para escuchar y contestar su oración. Dice, he clamado. Esta oración es un grito para ayuda.
Aquí un fuerte clamor a Dios, esperando que le escuche. Es un fuerte grito pidiendo ayuda. A pesar del grado de su angustia, de la oscuridad de lo que sentía, Emán todavía pudo hablar con Dios al respecto. No tiró severas y excesivas quejas y gemidos exagerados para llamar la atención a nosotros mismos, sino que se descubrió su alma a Dios y rogaba una respuesta. Aunque nuestra situación sea angustiosa y sentimos que nos estamos ahogando, aunque el panorama no se ve nada positivo, podemos hablar a Dios y vaciar, desahogar todo lo que está en nuestro corazón a Él, sabiendo que no ha dejado de ser nuestro Dios y que tiene el cuidado de nosotros. Podemos entonces, pedir a Dios escuchar nuestra oración. También podemos comunicar el nivel de nuestra angustia, lo desesperado que sentimos. Miren versículos 3 a 5. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida se ha acercado a Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Saturada está mi alma de males. La agonía que sentía no era superficial, penetraba hasta el alma. No solo agonizaba en su alma, en lo interno de su ser, sino externamente sentía que le amenazaba su vida. Mi vida, dice, se ha acercado a Seol. Otros sentían que el salmista iba a morir. Mire lo que dice, soy contado entre los que descienden a la fosa. Las emociones y sufrimientos expresados aquí son similares a los de Salmo 22, que hablaban del sufrimiento de Jesús en la cruz. Tenía su casa, sus manos y hasta su corazón lleno de angustia y males. Esta sección está repleta de imágenes de muerte, Seol, fosa, sepulcro, caídos, etc. El salmista no ha muerto, pero utiliza esas imágenes para ilustrar qué tan severa que fue su situación. Es un cuadro pintado de aplastante oscuridad y desesperación que sentía. No es imposible que un cristiano pase por este tipo de situación con efectos severos. Me acuerdo de Job en el Antiguo Testamento. Job pasaba por una situación de mucha agonía y no supo por qué. Mire lo que dice Emán, abandonado entre los muertos. Tiene que ver como un barco abandonado en alta mar. El salmista era tan débil y afligido que se sentía como muerto y otros lo consideraron prácticamente muerto. Sintió que la muerte le jalaba menos. Pasivamente flotaba como un barco abandonado en alta mar. De quienes ya no te acuerdas, temía la muerte. No solo porque les cortaría de relaciones humanas, sino temía que le cortaría su relación con Dios. El libro de los Salmos expresa la agonía, el temor, la incertidumbre en la puerta de la muerte. Los salmistas saben que pueden conocer a Dios y darle gracias en el presente, pero no tenían la misma certeza del mundo más allá de la muerte. El Antiguo Testamento presenta un entendimiento nubloso del mundo más allá de la muerte. A veces tiene una confianza clara, como Job en capítulo 19, versículo 25. Pero a veces tiene la incertidumbre expresada acá. Según Timoteo 1:10, dice: Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios nos reveló más del cielo y más del infierno que cualquier otro en el Antiguo Testamento.
Pudo hacerlo porque tuvo experiencia de primera mano del mundo más allá de la muerte. Entonces, la primera lección que vemos de la situación de Man que está pasando en gran aflicción, en gran desesperación, en gran depresión, debemos acudir al Señor. La segunda lección que podemos ver es que en gran aflicción, gran desesperación y gran depresión debemos reconocer que nuestra situación, nuestra aflicción viene de la mano de Dios. Mire lo que dice en versículos 6 y 7. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Dios es la fuente de la aflicción que experimentamos. Tal vez no conocemos por qué estamos siendo afligidos de su mano. Puede ser o directamente o por permiso a Satanás, como en el caso de Job. Es Dios quien le ha llevado abajo, a las más bajas profundidades. El man siente el peso de la ira de Dios. Todas esas imágenes pintan un cuadro de oscuridad que siente el salmista en este momento. Dice, me has puesto en la fosa más profunda. Abiertamente, el salmista dice a Dios que lo que siente, lo que experimenta, que Dios mismo lo ha bajado, lo ha puesto en tinieblas, en estas profundas oscuridad. Ha reposado sobre mí su furor. Parece que el origen de su aflicción era la justa ira de Dios. Él mantenía un profundo conocimiento de su propia pecaminosidad. Aún al sentirse hundiendo bajo las olas de Dios, no protestaba que la ira de Dios fuera injusta. El contexto de ese salmo es muy similar al de Job. Dios había causado el sufrimiento de Job, si no directamente lo hizo por permitir que Satanás lo afligiera. Job no supo por qué sufría. Eso es lo que en cierta medida reclama ese salmista. Seda. Esa es una palabra. Mire, al final del versículo 7. Seda, dice. Es una palabra que indica una pausa, un descanso. Es como el náufrago levanta su cabeza arriba de las olas, mirando por un momento, respirando antes de que venga la siguiente ola. Aún el lamento debe tener su pausa para reflexionar en Dios. Mire, Dios mismo nos ha aislado. Y si sentimos aislado en ese tiempo, Dios mismo nos ha aislado. Mire lo que dice versículos 8 y la primera parte de 9. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Has alejado de mí mis amistades. En su aflicción sus amigos no querían nada que ver con él. También el salmista lo ve esto de la mano de Dios. Su situación parece mucho de Job, porque los amigos de Job no le entendían. Aún el sufrimiento del Señor era tal que sus propios discípulos lo abandonaron. Me has hecho objeto de repugnancia entre ellos. Podría ser que el salmista tuvo una enfermedad repugnante que hizo que sus compañeros evitaran aún el contacto con él. Por ejemplo, la lepra. Dios le ha quitado sus amigos. No hay nadie a quien puede acudir. Es totalmente solo, se siente solo en la vida. Nosotros sabemos que tan esencial es el apoyo de familia, de amigos y otros cristianos para ayudarnos a pasar una crisis. Pero el salmista en esta situación no tiene ninguno de ellos. Se siente solo, en oscuridad, en depresión. Encerrado estoy y no puedo salir. Peor que todo, el salmista se sintió atrapado, sin salida. Sentía que la vida estaba escurriendo y si Dios no respondía no habrá remedio. Se siente abrumado.
Está atrapado y no puede salir, no puede ver por la tristeza. Clama a Dios en un intento de que tal vez le escuche, pero no le reclama a Dios. Se desahoga ante Dios su situación, reconociendo que vino de su mano, aunque no lo entendía. La tercera lección: no solamente debemos acudir a Dios y también reconocer que nuestra aflicción viene de parte de Dios y su propósito. Pero también la tercera lección es debemos reconocer que Dios es nuestro único recurso. Mire lo que dice el versículo, la segunda parte de 9 hasta el 12. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Selah. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra de olvido? Se siente la agonía de Emán. Viendo todo este panorama, acudamos a Dios, el único a quien podemos acudir. Emán tiene una serie de 6 preguntas que hace a Dios. Cada pregunta menciona el mundo de la muerte junto con algo relacionado con la bondad de Dios. Hay que mencionar que hay 2 factores en esta respuesta del salmista. Primero, se le preocupa por la amenaza de muerte. Segundo, el salmista ve como igual, alabando a Dios, testificando a su bondad, su amor inigualable, fidelidad y justicia, sus maravillosas obras, iguala todo esto con la vida. En la muerte no se puede hacer. Es como si no estoy alabando, no estoy viviendo. Si tengo vida, estoy alabando al Señor. El Salmo quisiera volver a eso. El ruego del Salmo no es egoísta ni avaro. No es un grito primitivo de la sobrevivencia de la especie. No es un ruego atormentado, pero razonado, que Dios lo rescate para que pueda glorificar a Dios. Viene de la experiencia en el pasado donde hubo una mejor relación con Dios. Es una petición nacida de fe en Dios, como el único que lo puede rescatar y el único que quiere alabar al salmista, aún en este momento. No se siente capaz de hacerlo en este momento. Mire lo que dice: cada día te he invocado. Su oración era constante, con la postura de los hebreos, con las manos extendidas hacia el cielo. Señor, solo de vida puedo alabarte. Estaba incierto de lo que estuvo detrás del telón de la muerte. Lo seguro era que la vida se trataba de alabar y testificar de las maravillas de Dios y hablar de su fidelidad, pero sentía que la muerte lo acechaba. Entonces pregunta a Dios: ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Selah. Considéralo. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? ¿Se hablará de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas, en el lugar de los muertos? ¿Se darán a conocer tu justicia en la tierra de olvido? Pregunta a Dios. Podemos preguntar a Dios nuestras inquietudes. Él lo puede soportar. Él lo puede entender. Es nuestro Dios. Pero necesitamos que en este momento que Dios rompa el silencio. Versículos 13 a 15. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido, a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores. Estoy abatido.
Mas yo a ti pido auxilio, Señor. Después de ver el terror e incertidumbre de la muerte, otra vez el salmista vuelve a poner su mirada en el Señor. Como David buscaba a Dios en la mañana. El sentido es que, aunque no he recibido ninguna respuesta a mis oraciones, no dejaré de orar, no dejaré de esperar una respuesta. Con determinación se mantiene en contacto con Dios, clamando a Él, saliendo a encontrarlo al amanecer cada día. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Lo peor de las aflicciones que sentía el salmista era sentir la falta de contacto con el Señor, como si Dios lo hubiera abandonado. Sufro tus terrores, estoy abatido. Dios, rompa el silencio. Escúcheme, contésteme. Pero necesitamos que Dios nos rescata de su ira. Escuchen los versículos 16 a 18. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. Aún me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. El salmista entendió que de una forma Dios era el origen de su presente aflicción, pero aún en su aflicción, que vino de la mano de Dios, aún en su aflicción creía en Dios. Era una crisis de fe, no de incredulidad. No estaba abandonado su fe. Tu ardiente ira. La palabra para ira en versículo 16 está en plural para manifestar las múltiples explosiones de esa indignación de Dios. Literalmente significa calor. Era como si llamas de fuego o corrientes de lava le llegaban de múltiples direcciones. Me han rodeado como aguas todo el día. Aún me han acercado. Afligido y solitario, el salmista se siente abatido, como a punto de ahogarse en su miseria. Aquí termina el salmo, sin respuesta, pero con un incesante clamor a Dios, el único que podría rescatarlo de tal depresión, de tal desesperación. No hay un fin feliz como de otros lamentos, pero eso no indica que Dios lo ha abandonado, ni que el salmista había fracasado. Es solo una suspensión en el proceso. Mis amistades son las tinieblas, dice el salmista. La oscuridad es mi amigo tan cercano, dice. Ese es mi pan de cada día. El llanto agonizado junto con la ausencia del enojo y amargura contra Dios nos demuestra que en un sentido verdadero, la oscuridad del salmista ha sido un amigo. En una manera, aunque oscuro y aún terrible, le ha llevado a fortalecer su fe y a fortalecer y producir una relación más cercana con Dios. Al recordar que Emán escribió ese salmo, uno que vivió una vida bendecida en muchas maneras, nos damos cuenta que Dios usa aún esta temporada en su vida para el bien. Y sabemos Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas nos ayudan bien. Este autor supuestamente abandonado por Dios parece haber sido uno de los pioneros de los grupos de alabanza establecidos por David, de quienes tenemos los salmos de los hijos de Coré, Salmos 43 a 49, Salmo 84, 87, cargado y abatido como está en este salmo. No era sin propósito. Si fuera una muerte viviente en manos de Dios, era para llevar mucho fruto. Agradecemos a Dios que hay un canto como este, con su revelación, lo que resulta en el carácter de una persona, cuando en medio del sufrimiento más agudo,
Sigue manteniendo la actividad de una relación activa con Dios. El poder de la gracia divina es más potente que cualquier exposición teórica. Entonces, aquí está el salmista. Todavía Dios no ha contestado, pero sigue con su esperanza y su atención esperando que Dios haga su obra en él. ¿Qué podemos aprender de este salmo? ¿Hay alguna lección que podemos sacar de una situación tan deprimente? Claro que sí. Primero, hable con Dios. Nos enseña que aún en medio de las peores circunstancias, todavía es posible hablar con Dios, de tener una relación con Él. Recuerde que el salmista está orando aquí. No está orando pensamientos felices y agradables, pero está orando, comunicando con Dios. A pesar de su percepción que Dios le ha causado su situación, todavía cree que Dios está cercano para oírlo. Si se encuentra en este tipo de situación, escriba usted su propia oración, de forma que hizo el salmista, desahogando su corazón a Dios. Dios lo puede manejar. No se va a sentir ofendido, no lo toma por sorpresa, pero exprésese a Él, fortalezca su fe en Él. Segundo, afirma su relación con Dios. El salmista aquí dijo, Dios de mi salvación. A pesar de la tensión y la distancia que sentía, todavía reconoce la soberanía de Dios en su vida. Nosotros también, en nuestro tiempo de depresión, en nuestros tiempos donde sentimos que todo está oscuro, afirmemos nuestra relación con Dios. Dios no ha perdido el control. Por algún propósito nos está llevando por ese valle de oscuridad. Finalmente, se da por sentado que la alabanza es la norma de la vida y desea volver a ese modo de alabanza. En este momento está en la tristeza. En este momento no ve ninguna luz al final del túnel. Pero menciona los atributos de Dios, tal como su amor incesante, su fidelidad, su justicia y sus obras maravillosas. Este es mi Dios, dice Emán. No tan mal para una grave condición de depresión. Si nos toca pasar por una etapa de estos parámetros, tenemos guía para seguir, para confiar que hay luz al final del túnel y que Dios está obrándolo para nuestro bien. Oremos. Padre, te doy gracias que aún tú conoces que en nuestra vida pasamos por situaciones de depresión y que, Padre, tú nos has dado una guía para fortalecer y afirmar nuestra relación contigo, de acudir a ti, Señor, y verte como nuestro único recurso para que salgamos como salió el salmista, alabarte y adorarte, tal como Emán hizo como uno a cargo de las alabanzas y adoración del pueblo de Israel. Padre, la frase en tus manos nos encomendamos. No es resignación, sino activamente viendo a ti como nuestro recurso y activamente afirmando nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por la promesa de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para el bien, para tu bien. Y a pesar de lo que estamos pasando, sabemos que tú eres nuestro Padre amoroso y es para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.